Amén. Romanos capítulo 6, el verso 20. ¿Estamos todos? En la versión Reina Valera dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Amén. Pero ¿qué frutos teníais de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, decid conmigo, la santidad, y como fin dice la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vemos que en el verso 20 dice, porque un poco más arriba, pueden leerlo en su casa, habla acerca de la esclavitud, de nuestra antigua manera de vivir, y todo está ahí. Yo quiero tomar estos 4 versos y dice: porque cuando erais esclavo del pecado, dice, erais libre acerca de la justicia. Amén. Entonces lo que nos está diciendo esta palabra nos dice así: hay algo que nosotros tenemos que entender. Jesucristo ofrece una libertad y el diablo también ofrece una libertad. Si uno acepta la libertad que da el diablo, una supuesta falso, porque cuando erais esclavos del pecado eras libre acerca de la justicia, dice. Entonces le estaba diciendo que el diablo, Satanás, en el Edén, vino, por eso hay ciertas doctrinas, luciferiano, algo así, creo que se llama un grupo, una secta, que justamente habla de eso. Yo vine a liberarle a ustedes de la mano del Dios que lo tenía esclavo. Entonces él se presenta, el enemigo se presenta hasta hoy día. Hay personas que no están en esa creencia, pero hay muchos cristianos que están gobernados por ese espíritu. Ese espíritu de que el diablo nos liberta de la mano. Eso es lo que él ofrece. Eso es lo que él ofrece, es liberarte de la mano. Por eso la Biblia dice acá: eras esclavo del pecado y eras libre acerca de la justicia. Eran libres de vivir como Dios quiere que vivan. ¿Estamos aquí? ¿Por qué te digo así, pastor? Está diciendo, no, esa es la estrategia, la mentira que usa el diablo. Te dice: vení conmigo y yo te voy a liberar, te voy a hacer libre. O hay muchas personas que se fueron de las iglesias y dice, inclusive dice que ahora se siente libre. ¿Están entendiendo? Que ahora vive mejor. Eso es lo que cree porque está cegado. Entonces el diablo, a muchos cristianos les cuesta muchísimo hacer o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo aún sigue trabajando y el enemigo tiene montones, usa plataformas, usa redes sociales y usa todo lo que tiene al alcance para hacerle y predicarle a los creyentes. Voy a decirlo así, porque los que están bajo su dominio están bajo su dominio. No necesita ir por ello. ¿Me están entendiendo? Los que tienen su redil, voy a decirlo así, o en su jaula, mejor dicho, para no comparar con el redil, no hace falta que lo busque. No hace falta, porque es suyo. Entonces va por los creyentes, por los cristianos, por aquellos que aceptaron a Cristo. Y se va y le ofrece una libertad falsa. Y le presenta que obedecer o vivir bajo la autoridad de Jesucristo, de Dios, que es vivir como un esclavo, que no es divertido, que es aburrido, que es mucha ley, que es mucha obligación, y te dice: vení que yo te voy a desatar. Por eso la palabra de Dios mismo dice antes, porque cuando erais esclavo del pecado, eran esclavos del pecado y estaban libres. Y eran libres de vivir como Dios quiere que viva. Eso es lo que está diciendo. ¿Estamos aquí? ¿A cuánto nos cuesta muchísimo
tantas veces vivir como Dios quiere, a muchos. ¿Estamos entendiendo? Y muchas personas a veces ceden a lo que ofrece el diablo. El diablo dice, vení, postrate delante de mí, yo te voy a dar todo esto. Y dice la Biblia así, mirá lo que dice, pero ¿qué frutos teníais de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. El diablo no puede dar cosas buenas. El diablo da cosas falsas, cosas que después en el camino se desaparecen, porque son falsos, son ilusiones. Eso es lo que él ofrece. ¿Estamos aquí? Entonces la palabra de Dios dice que el pecado, antes éramos esclavos del pecado y nos mantenía, y esa esclavitud del pecado nos mantenía libre. Amén. De la justicia dice. Está diciendo libre de la manera que Dios quiere que vivamos. ¿Estamos aquí? Pero te dice, ¿pero de qué te sirvió? ¿O de qué te sirve eso? ¿Por qué? Porque su final, esa falsa libertad que el mundo, las personas cristianas mismo a veces ama y deja su compromiso con Dios para ir atrás de eso, la Biblia te está diciendo que su finalidad es la muerte. La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Le da la oportunidad, te va a matar. Legalmente te puede matar, te puede enfermar. Porque la Biblia dice, la Biblia habla de la cena del Señor, no tome indignamente, no beba ni coma de la cena del Señor indignamente, dice. Porque por causa de eso, porque no tienen respeto y consideración a la cena del Señor, muchos, dice, han desmayado, están enfermos y otros han muerto. ¿Me están entendiendo? Por no respetar el sacrificio que hizo Jesús, y Jesús hizo un sacrificio para que tú y yo podamos recibir adopción. Se llama Espíritu Santo. La adopción, el documento, el testimonio. El Señor pone en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí y nacemos de nuevo, y eso es señal de que Dios te rescató de la esclavitud del pecado, que su final es la muerte eterna, y Jesús vino a rescatarnos, a sacarte de ahí y ponerte una marca diciéndole al enemigo, este no te pertenece, este es mío. La marca significa de que ese tiene dueño. Estamos aquí. Entonces Dios nos sella, nos marca con su Santo Espíritu. Esa señal es que este me pertenece. Y eso representa que el pueblo de Israel que pintaba sus marcos, ¿verdad?, de las puertas con la sangre del cordero, y por ahí no pasaba el ángel de la muerte, dice la palabra. Entonces eso significa, por eso la sangre del cordero, Jesucristo, y pone en nosotros, la sangre de Cristo representa la venida del Espíritu Santo en tu vida. Te selló el Señor, pintó el marco tuyo, ¿sí o no? Y le dice al enemigo, este me pertenece. Entonces el enemigo le urge liberarte de la mano de Dios. ¿Me están entendiendo? Le urge, pero hay algo que él no puede hacer, es meter la mano y sacarte de Dios. Eso él no lo puede hacer. Entonces te llama desde afuera, te ofrece cosas desde afuera, porque él sabe algo que muchas veces la iglesia no sabe, que solo tú puedes decidir salir de la presencia, de la mano de Dios. Que solo tú puedes aceptar la esclavitud nuevamente del pecado. Y si está en pecado, la Biblia dice que el enemigo, el príncipe de las tinieblas, controla a los hijos de desobediencia. Al ser una persona que desobedece a la forma, a la manera que Dios nos dice para vivir, porque si te digo ley o si te digo mandamiento, y es la palabra que asusta a la iglesia. Por eso te digo, los de la gracia significa, es ley, no te digo ley, ahora te digo la manera que Dios desea que vivamos. ¿Me están entendiendo? Ahora, si tú vives a la manera que Dios quiere que tú vivas, el maligno, el diablo, no puede tocarte. Y eso también lo dice la Biblia.
La Biblia dice que a los que obedecen a Dios, el maligno no le toca, no le puede tocar, y eso lo sabe el diablo. Y lastimosamente a veces la iglesia no lo sabe. Hay iglesias que andan atemorizados, no porque el diablo va a atacar, el diablo ataca al que desobedece. Pero pastor o apóstol, a mí me atacó es porque tú estás desobedeciendo algo, es porque tú le estás abriendo una puerta. ¿Me están entendiendo? El diablo es muy poderoso, no puede ser, porque más poderoso es el que está en ti, y eso lo dice la Biblia. No puede ser que creamos en las mentiras que nos inventaron por ahí, no creamos en la palabra. La palabra de Dios dice: a los que obedecen a Dios, el maligno no le toca, no puede. ¿Me están entendiendo? Hay gente que te va a decir: pastor, ¿puedes orar por mí para que el diablo no me ataque? Claro que sí, vamos a orar para que tú no peques, para que tú no abras las puertas de verdad. Y él no puede tocarte, porque con una oración no se puede evitar que el diablo te toque, siendo que la Biblia dice que al desobediente, el maligno, el príncipe de las tinieblas, lo controla y te va a controlar. ¿Me están entendiendo? Pero las personas que aceptaron el modelo, el diseño de Dios, esa persona es libre de la mano del enemigo, es libre del pecado y se vuelve. Pablo dice: soy esclavo de Cristo. En síntesis, Pablo dice: yo soy esclavo de Cristo. Y esta palabra dice que somos liberados de la esclavitud del pecado y pasamos a ser siervos de Dios. Si no me equivoco, dice más abajo: más ahora, verso 22 dice: más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hay otra versión que dice esclavo de Dios. Pero esta palabra siervo, medio que a muchos le asusta. Esta palabra siervo significa personas que aceptan vivir del diseño o el diseño que Dios puso para la iglesia, para sus hijos. Esas son personas siervos. Significa personas completamente, que dedican su vida completamente al servicio de Dios. Esa es la palabra. ¿Estamos aquí? La palabra siervo de Dios significa personas que entregaron completamente su vida al servicio de Dios. Todo lo que hace, lo hace para Dios. Se va a trabajar en una empresa y hace su trabajo, honra a su patrón, bendice a su patrón, no porque merece el patrón, tal vez no lo merezca, o tal vez sí. No porque merece, sino lo hacerlo como para el Señor. La Biblia dice: todo lo que haga, hacerlo como para el Señor. Y si tú aceptas y entiendes ese principio, tú vas a ser alguien exitoso. ¿Por qué? Porque si vas a hacer las cosas según como uno merezca, no vas a hacer nada por nadie. Por eso la gente no cambia, por eso la gente no es bendecido, porque dice: mi esposa no hace esto, mi esposo no hace esto, mis hijos son así, estos son así, el pastor es así. ¿Le gustó eso? ¿Sí? Los miembros. Y la Biblia te dice hacerlo como para el Señor. Por eso no va a funcionar nada en tu vida. Jamás. Porque te vas a quejar por todo. Porque te vas a quejar de todo. El que tiene por costumbre la queja, se queja por todo. Se queja cuando es pobre, se queja cuando es rico, se queja cuando tiene dinero y se queja cuando no tiene dinero. El diablo te va a ofrecer una libertad, pero ya te dije, donde tú te vayas nunca vas a ser libre. ¿Estamos? No vas a ser libre. Te va a la escuela, no vas a ser libre. Te va al colegio, no vas a ser libre. ¿Ya entendés? Te va a trabajar en un lugar, no vas a ser libre. Trabajas solo, no vas a ser libre. Peor. ¿Me están entendiendo? Y el diablo dice: vení conmigo y yo te voy a hacer libre. ¿Quién te mintió? Estamos. Por eso dice el apóstol Pablo. Dice: antes eran esclavos y por eso eran libres de hacer o de vivir como Dios quiere que vivan.
Pero ahora somos de Cristo, somos sus siervos, somos libres del pecado, pero pasamos a ser siervos de Cristo. Ahora te pregunto, ¿siervo de quién te conviene ser? Si tú eres siervo de Dios, significa que tú haces y vives como Dios te dio el diseño tú vas a prosperar. Y Dios te dice, el único que te puede dar esa verdadera libertad es que tú te hagas siervo de Jesucristo. ¿Me están entendiendo? ¿Y quién decide eso? Tú. ¿Tú decides ser siervo del diablo o siervo? Entonces, cuando éramos esclavos y somos esclavos del pecado, somos libres, pero de la mano de Dios. Y eso es lo que la gente desea tanto y quiere tanto. Hay tantas personas que a veces le cuesta tanto hacer compromiso con Dios, pero cuando en el mundo decime la verdad o decite a ti la verdad, tu me sentía libre, época para ahí, cuando era cristiano en la iglesia, pero es otro la época para ahí. ¿Qué te dice eso? Que está aceptando la libertad que te ofrece el diablo, porque el diablo da dulce. Lo que supuestamente es la vida que siempre soñaste, te lleva a la muerte eterna. ¿Me están entendiendo? Pero si tú vives el sueño de Dios, o vamos a decirle, la manera de Dios, tú vas a tener vida eterna. ¿Y eso lo dice quién? ¿Un pastor, un sacerdote o una religión? Lo dice la Escritura. Amén, iglesia. Entonces somos siervos, y esto de ser siervo de Dios es vivir a la manera del Señor. Te puedo dar otro ejemplo, ¿sí o no? Creo que ya le di varias veces este ejemplo. Cuando compras un automóvil, lo que tienen 0 kilómetros, lo que tuvieron uno, lo sabe. Viene con un manual. Que muchas personas no cuida y revende y ya no te da, pero otros sí, los ordenados. Y viene con su manual. ¿Me están entendiendo? En ese manual te dice qué clase de aceite va a llevar, cuánto litro, qué clase de agua congelante, si es rojo, verde, azul, blanco, ahí te lo dice. Te muestra dónde está el fusible, que prende el señalero, que prende la luz pequeña, la luz grande, el aire acondicionado. Está todo en ese manual. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros se nos parece. Ahí te dice ponerle agua congelante y vos le metes agua. Porque viniste de esa generación donde le metían solo agua. Donde esos autos que se hacían agua tranquilo. ¿Puedes dañar con el tiempo? Sí. Antes de tiempo se va a dañar. Y muchas veces nosotros podemos escucharle a otras personas, pero siempre hay que atender. Ese manual lo escribió el que lo hizo, el ingeniero que creó eso. Él sabe, el creador sabe lo correcto. De por ahí te dice, no, ese así nomás no creas. No se le puede discutir al ingeniero que lo hizo, no lo puede, ni por más que sea un buen mecánico y tu mecánico favorito y un buen mecánico. Pero si tu manual te dice, el que lo creó, te lo dice que tiene que ser así. Ahora te pregunto, ¿a quién le vas a seguir la corriente? ¿Al mecánico que te dice, no, metele ese, da? ¿O al manual que te dice, tiene que ser así? ¿A quién te conviene escucharle? Al que lo creó. Si alguien inventa algo, el que inventó tiene que enseñarte cómo usar. El que te enseña es el que inventó, el primero que enseñó. Su forma, su diseño, es su diseño. Y te dice la forma correcta de usarlo para que te sea duradero. ¿Estamos aquí? ¿Quién te creó, iglesia? ¿Quién es el ingeniero que te creó? Que me creó. ¿Cómo se llama? Ahora, el que te creó es el único que sabe cómo tienes que vivir para que tú vivas bien y para que seas eterno. ¿Me están entendiendo? ¿Lo de la gracia están aquí o lo de la ley?
Pues la gente, que la ley ya no se hace, que la ley ya no se ve, no. La otra vez les hablé. Esto de estar libre de la ley y estar en la gracia significa hacer las cosas por fe, porque lo crees y crees que Dios te creó, ¿sí o no? Eres ateo. ¿Crees que Dios te creó, sí o no? ¿Y quieres vivir eternamente? Sigue el manual de vida, la Biblia. La Biblia, tu manual. ¿Quién la escribió o quién inspiró para que se escriba? Tu Creador. Tu Creador sabe qué te conviene, qué tienes que aceptar, qué no tienes que aceptar. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué? Porque mi manual, el que me creó, hizo un manual para mí. Y si yo hago lo contrario de lo que está en el manual, no me conviene. Me voy a dañar. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aprendiendo un poco más sobre la gracia? Entonces este diseño que Dios puso te libera del pecado, o el pecado te va a liberar del diseño de tu Creador. Personas que menosprecian a Dios, a lo que hizo Jesucristo, van a ser dominados por el pecado, pero ese pecado lo va a liberar de Dios. Cuando se muera va a estar libre de Dios. Te voy a decir de esta manera, el pecado te va a separar, te digo así para que no malinterpretes después. Y si te mueres así, sin Cristo, sin Dios, te vas, sin Dios. Una muerte eterna, y eso es lo que dice la Biblia aquí. Que la paga del pecado es muerte. Ahora dejemos de pelear contra Dios. Reconoce algo. Tú me creaste. Al reconocer, Señor, tú eres mi creador y tú sabes la forma en que yo tengo que vivir correctamente para ser eterno. ¿Ya entendés, iglesia? ¿Es muy difícil o no?